lo simbólico. Nosotros normalmente dotamos de emociones, de significados, nuestra realidad, acorde a la emoción, ¿cierto? Lo simbólico es muy importante. Muchas personas me preguntan, ¿qué es lo simbólico? ¿Qué es el símbolo? ¿Qué es? Bueno, el símbolo como tal es infinito, es algo que puede representar muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, un círculo, ¿sí? El círculo puede representar la unidad, el vacío, el compromiso. Por ejemplo, en las argollas, cuando las personas se casan, el círculo quiere decir que es un compromiso, ¿cierto? Mm, Entonces, el símbolo como tal nos sirve para muchas cosas. Muchas veces no es lo que nos dicen, sino lo que eso representa. Y no lo que nos hacen, sino lo que representa eso que nos hacen. ¿Sí? No es la palabra, sino lo que hay detrás de la palabra. Por ejemplo este símbolo. Mira. Esto es una tortuguita. ¿Sí? Simbólicamente la tortuga representa también como los procesos, las pausas y el paso a paso. ¿Sí? El paso a paso en el proceso de transformación, como por ejemplo el símbolo de la mariposa, que es un símbolo de transmutación, símbolo muy conocido en psicología y un símbolo muy conocido en la transformación de nosotros como seres humanos, donde empezamos por unos procesos dolorosos y empieza este tema de la oruga, empieza el gusanito, la oruga, y la oruga se encierra un tiempo, meses, y después sale la mariposa y vuela. Digamos que el proceso de nosotros a nivel personal como humanos es un proceso de diferentes experiencias, muchas de ellas dolorosas, muchas de ellas satisfactorias, donde al fin y al cabo vamos a poder trascender a otra vez a volver a esa unidad, ¿cierto? Cuando ya fallecemos, ya volvemos a esa energía universal, ¿sí? Bueno, entonces lo simbólico, ¿por qué este video y por qué los invito a mirar este tema de lo simbólico? Yo con mis pacientes en Real Marte trabajo, por ejemplo, con animales de poder, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un animal de poder? Es la representación de un animal en donde nosotros hacemos un trabajo de introspección y decimos, bueno, ¿qué animal te representaría para poder trabajar en aquella faceta que quieres trabajar o para mirarte en esa representación de ese animal? En el mundo hay dos, bueno, hablamos de energía femenina, energía masculina, de la que entrega y la que recibe, ¿cierto? Como ese balance, ese yin yang que hay entre esas dos energías. Pero cuando hablamos también de dos fuerzas que mueven al mundo, yo introduzco estas dos, que es el amor y el miedo. Hay muchas personas que se movilizan a través del miedo, como es en los medios de comunicación, en la política, en muchos factores, que ellos movilizan a través del miedo, pueden generar masas. Otras personas que también estamos en otra función de regocijo, de compartir, de la parte creativa, del baile, de la pintura, que es a través del amor. ¿Sí? Trabajamos esas facetas del bien, pero nos movilizamos a través del amor. En este trabajo con mis pacientes, con los animales de poder, trabajamos sobre dos aspectos fundamentales. El que llamamos el fantasma o la sombra y o sea, el que quiere trabajar para su fortaleza, para fortalecerse y para alcanzar y materializar sus anhelos, sus proyectos y sus cosas. Bueno, entonces en ese caso vuelvo y digo mi experiencia personal al servicio de ustedes para que ustedes también se piensen y miren cuál es el demonio interno que hay allí en ustedes, si es una hiena, si es un zorro, si es un lobo, si es algo muy feo cuando ustedes se ponen de mal genio, tienen ira, cuando se sienten muy débiles. ¿Qué animal o qué monstruo representaría eso? Porque tenemos facetas que son, por ejemplo, de debilidad, de falta de carácter, o de ira, o cuando decimos muchas groserías, o cuando el chisme, no sea cada quien lo mueva y que quiera mejorar, porque ese es el aspecto, o que siempre se deja subordinar,
y el maltrato y siempre ocupa el lugar de víctima. Entonces, ¿qué animal podría ser ese, cierto? Como el ratoncito o la cola del rato, como lo quieran nombrar. Pero entonces en el caso mío, vuelvo y digo mi experiencia personal, yo llegué a un lobo muy feroz, y yo dije, bueno, este lobo que no me gusta, este sujeto que sale cuando hay una problemática, cuando hay algo muy fuerte, se desdibuja lo que soy yo, lo que me gusta de mí, pero hace parte de mí, ¿cierto? Entonces yo miré un lobo, lo dibujé, lo trabajé, le puse colores, le coloqué un aroma, ¿m? Y tengo muy claro cuando entro en ese lugar del lobo, cuando entro en esa oscuridad. Yo no sé si algún día se vieron la historia sin fin. Bueno, eso es muy viejo. La historia sin fin, y había un lobo muy feo, digámoslo así, muy agresivo, muy en el pantano, muy tenebroso. Bueno, ese es un demonio interno mío en el cual he trabajado y lo llevé a otra representación simbólica, que es, a mí siempre me ha gustado el ganado y me ha gustado, mi familia pues estaba muy involucrada con el ganado y con las fincas y eso. Y a mí me encantan los terneros, las vacas, los toros cebús. Y resulta que yo pensando en el hoyo, y no, pero venga, hay algo que sea más cercano a mí, precisamente el ganado. Entonces pensé en el toro Miura. El toro Miura son esos toros blancos que sacan en las corralejas y que son muy agresivos, por ejemplo en España. Y esos toros blancos salen desbocados. Y pensaba en eso. Y a través de mi práctica de artes marciales, de la meditación, de diálogos y más, siempre ha sido ese tema interno en el cual día a día me cuesta mucho trabajar, ¿cierto? Historias que vienen de maltrato en la niñez, de muchas cosas que son difíciles de sanar, pero que estamos en el camino, ¿cierto? Como la parte simbólica que les decía de la tortuga, que son símbolos que a mí me ayudan a pensarme y que representan eso que yo estoy trabajando. Entonces yo en el entorno tengo mis símbolos, mis objetos, como la gente con los religiosos, que tienen su virgen, y eso les recuerda esa parte que están trabajando en ellos. Pienso que es así, más que la idolatrar figuras, es como lo que les recuerda ese compromiso que tienen con ellos mismos, ¿cierto? Entonces el toro, y bueno, entonces yo trabajé el toro y el toro blanco, pero también coloqué el toro blanco en esa parte positiva y en esa parte femenina mía, donde la otra figura representativa mía es el sabio o el monje, que es lo que a mí me traspasa en el lado positivo, como persona reflexiva, como una persona analítica, como una persona que le gusta ir a la profundidad más allá de los conceptos y mirar a fondo, ver lo extraordinario en lo simple, sorprenderme con la naturaleza, mirar sobre microbiología, química, física, eh, temas espirituales, temas de energías, frecuencias vibracionales, todo ese tema tiene que ver con la parte mía del sabio. Entonces ocupamos, estamos compuestos por esas dos energías, ¿cierto? Una energía negativa, una energía positiva, que hacen parte de nosotros y que hay que abrazarlas y mirar cómo fortalecemos una y balanceamos la otra. Y en qué momento nos damos cuenta que esa parte negativa o ese monstruo o ese demonio interno sale a flote. Entonces también miramos, cuando hacemos un proceso de investigación en psicoterapia, lo que miramos son los detonantes lo que hace que eso se dispare con la contingencia que hay. Es decir, lo que ya viene ahí, que tenemos en el interior, que es lo que hace que se detone. La frustración, el rechazo, eh, no lo sé. En mi caso operan de muchas maneras y he logrado escribir cuáles son los detonantes. Entonces soy muy cuidadoso con eso, pero también pues es un trabajo personal, porque la realidad, lo que hay dentro resuena afuera. Básicamente es eso. Entonces, en tema de frecuencias siempre es como una onda de radio. En la frecuencia en que nosotros estemos, vamos a hacer clic, como la película tan bonita esta del Hotel Transilvania. Hicimos clic, pero hicimos clic ¿en qué? En el desasosiego, en la ira, en la tristeza, porque no es casualidad que demos con personas que están en el mismo proceso.
en la misma frecuencia. Es interesante mirar cuando ustedes, por ejemplo, se levanten un día tristes, qué tipo de personas interactúan ustedes ese día con las personas. Muy seguramente son personas que vienen a contribuir o que están en la misma frecuencia de ustedes. No es casualidad que el borrachín se junte con otro borrachín, que el marihuanero se junte con otro marihuanero, que el morrongo y la morronga se junten con los morrongos, que les guste la vagabundería. Entonces, en la frecuencia en que usted esté, ¿sí? Tampoco es un juicio de valor para decir es que yo solo me relaciono con personas que hablen de ciencia. Pues no, porque no hay nada más interesante que una conversación cotidiana, lo cotidiano, lo simple, lo sencillo. ¿Cuál es la invitación con este tema de lo simbólico? Que ustedes puedan mirar hacia el interior y decir, bueno, el símbolo que a mí me representa o que, con el que yo me quiero ver representado es un águila, un león, un tigre, una paloma. La imaginación y la creatividad hacia nuestro beneficio y cargarlo de poder, es decir, cuando yo hago una visualización de eso y focalizo esa energía allí, digo, bueno, yo voy a trabajar en esto, es como cuando uno se levanta, ¿no? Cuando nos levantamos y decimos, hoy doy gracias por este nuevo día y hoy voy a trabajar la tolerancia, o voy a trabajar en no decir groserías, por ejemplo. Hoy voy a hacer un trabajo de conciencia de no decir groserías y voy a estar muy atento a eso. Y ya se coloca la atención y eso ya se va dando. Es como cuando uno entrena, cuando uno está entrenando, cuando yo entrené artes marciales, que uno entrena una técnica, una técnica, una técnica, o cuando uno aprende a conducir, que uno los primeros días suda mucho y ya después se vuelve algo mecánico porque ya lo integramos en nosotros. Porque elegí el ganado, por ejemplo, la representación simbólica mía del toro blanco. Porque yo estoy rodeado de ganado por donde vivo. Entonces, siempre que tengo contacto con este tipo de animales, me recuerda eso. Eso es como un tótem. Como cuando nos colocamos una manilla o esas personas que se hacen un tatuaje que tiene una representación muy importante para ellos y es tan necesario para ellos, para cada uno de nosotros, que ellos escriben resiliencia, honestidad, virtud, y la tienen ahí como para recordárselo. Venga, no de adorno. Ese es el tema de lo simbólico. Ahora, en lo simbólico siempre hay una carga emocional, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no es por ejemplo el reloj. No es lo que valga el reloj, no es lo que valga lo que uno, sí, es quién te dio ese detalle, quién tuvo ese detalle contigo, quién te dio esa chocolatina, quién te dio esos aretes. Hay objetos que son muy importantes porque tienen una carga emocional. Por ejemplo, si los aretes representan algo muy valioso, y por ejemplo cuando son cosas familiares o cuando son los anillos, hay veces que guardan anillos para las bodas o vestidos para las bodas, porque era el vestido de con que se casó la mamá o la abuela y son mm, ¿cómo se llama eso? Como secuencias familiares de lo que representa eso para la familia, ¿cierto? Entonces tiene una carga emocional y no se trata del objeto, sino de lo que representa ese objeto, esa carga emocional que tiene ese objeto, ¿cierto? Por ejemplo, una billetera. No es la billetera lo que costó, es si alguien me regaló esa billetera y con qué intención lo hizo. Entonces ese es el tema de lo simbólico. Es esa carga emocional que puede tener algo tan simple como una manilla, por ejemplo, como un arete, como un anillo, como una carta. ¿Mm? Todo lo que eso puede representar. Porque el objeto como tal puede ser un vaso cualquiera y deja de... por eso en el arte, por ejemplo, ¿qué es el arte? Cuando un objeto deja de cumplir su función. Este vaso puede ser arte en la medida en que no cumple la función de vaso, sino que después de unos años dicen, ah, no, venga, es que David o Da Vinci o una persona X que ya sea muy importante por ejemplo, si este fue el vaso donde tomó agua Jesús,
Esto es un vaso que no tiene un valor, el valor simbólico es tan alto que va a un museo y no lo pueden vender por más de 30 millones de dólares, puede valer lo que sea y no lo van a vender, porque es el vaso donde tomó Jesús, donde tomó alguien muy importante, o sea, tiene una historia y ahí hay una carga emocional. Deja de cumplir su función y se convierte en una obra de arte. Entonces, en nuestra vida hay muchas cosas que son simbólicas, recuerdos de algún familiar que ya no está, algún objeto, y eso se vuelve algo muy importante. También es bueno comprender que esa carga emocional está en nosotros y la depositamos en el objeto. La carga emocional la depositamos en el objeto. O sea, el objeto no tiene la carga emocional, nosotros lo dotamos de esa carga emocional. Si el vaso se rompe, el vaso se rompió. La carga emocional la teníamos nosotros depositada allí. Entonces, realmente cuando se trabaja, por ejemplo, procesos de duelo y de psicoterapia, cuando cambiamos de lugares, cuando está el ser fallecido, por más que cambiemos de lugares, siempre ese dolor nos va a acompañar. Ayuda, ayuda, pero es un trabajo personal, es un trabajo que debemos eh, mirar hacia el interior. Con respecto a los animales de poder, pues bueno, cada quien buscará el suyo, ¿cierto? Pero es importante que cada quien se mire a través de una representación, no desde su misma faceta, porque es difícil reconocerse a sí mismo y decir, venga, es que yo tengo una parte mía que definitivamente cuando la gente la conoce es otro cuento. Y yo no la conocía. ¿Sí? La ventana de Johari normalmente dice, hay algo que usted conoce y los demás no conocen de usted. Hay algo que usted conoce y los demás conocen de usted. Hay algo que los demás conocen y usted no conoce de usted, ¿cierto? Hay otro que los otros sí conocen de uno y uno no lo conoce, pero los demás saben que es así. Y hay algo que los demás no conocen y nosotros tampoco conocemos de nosotros. ¿Mm? Hay cosas que no conocemos de nosotros. Solo en situaciones y en circunstancias y en contextos eso aflora. Una película recomendada es El experimento de Stanford. El experimento de Stanford para que se la vean. Esa película muestra cómo un contexto hace que un grupo de personas cumplan una función como guardias, otros como prisioneros, y llegan a unos estados en los que normalmente en su cotidianidad no podían llegar, o sea, no podían comportarse de esa manera. Pero el contexto hizo que eso sucediera. Entonces, ay, me están escribiendo, qué pena. Bueno, sigamos. Bien. Entonces, básicamente, esta película lo que muestra es cómo el contexto influye y hace que se cambien los comportamientos, pensando que somos algo que nunca nos va a suceder y que cambien. Por eso los juicios de valor son muy delicados cuando decimos que otra persona, es que robó, es que hizo esto, es que esa persona realmente eso representa es lo peor de la sociedad y esto es. Nadie sabe lo de nadie y, y en circunstancias difíciles se pueden actuar de diferentes maneras, ¿cierto? Llegar a robar, a cometer un homicidio, o sea, tantas cosas que son muy densas de mirarlas, no son tan fáciles de abordarlas verbalmente. Vuelvo y repito, el trabajo es personal. Trabajemos sobre lo simbólico en la medida de lo positivo, de lo que podamos llegar al bienestar integral. Si una persona puede mirar su animal de poder, una representación o un referente que diga, no, pues que venga esta persona a mí, me parece tan chévere como habla, cómo se comporta, como esto, sin perder su esencia. Tome lo valioso, como decía en el otro video. Lo simbólico también es infinito. Es infinito como nosotros podemos trabajar con lo simbólico. Yo trabajo tres figuras en Real Marte, que son círculo, cuadrado y triángulo. Ese es el proceso que yo realizo. Es un proceso que tiene que ver con el proceso de Real Marte para poder llegar a fomentar las bases, a crearlas y hacer un trabajo hacia el horizonte de reconstrucción personal. Trabajamos a través de lo simbólico porque nos permite recordar el compromiso, trabajar sobre aquello que nuestras debilidades, ¿sí? Nuestras oportunidades y poder abarcar más. O sea, el símbolo nos permite pensar a borbotones. Un solo círculo nos permite abordar tantas ideas
El cuadrado, cimentar parámetros, categorizar, comparar, ¿sí? Los cuadrados. ¿Por qué el cuadrado? Porque es más estable, más estructurado. Cuando hacemos triangulaciones, porque el triángulo, ¿qué representa un triángulo? ¿Sí? Triángulos amorosos, el triángulo en los negocios, el triángulo, eh, es que las Bermudas, el triángulo para uno poder concentrar la energía en un solo camino, es hacer una base y poder situar esa energía en ese propósito. Eso es lo que trabajamos en Real Marte. Esas son las herramientas que yo les doy, esas herramientas que les brindo. Por ahora espero les sirva esta para mirar cuál es el lado negativo de ustedes y qué representación le van a dar a eso, porque hay que poder identificar esa sombra y no quedarnos en la excusa de que es que yo soy así, cuando me sacan la piedra soy así y al que le guste bien y al que no también. Porque ahí no hay un trabajo personal, ahí lo que hay es el desdén, ahí no hay nada, ahí no hay un trabajo. No es obligación trabajarse a sí mismos, pero el que quiera, por eso digo, es una invitación a reflexionar y a mirar cuál es su sombra y cuál es su luz. Y trabajar en esa luz para que ese faro ilumine esos momentos de oscuridad y lo guíe hacia el bienestar y el balance y el equilibrio emocional, la armonía. Les recuerdo, mi página es www.realmarte.com, mi nombre es David Fernández y los invito a que trabajen en ustedes mismos, seguiré subiendo otros videos. El tema de lo simbólico es muy amplio, pero bueno, a grosso modo pueden ir tomando herramientas. Que tengan un bonito día.